espacio vectorial E, y K un número natural, distinto de 0, y S un conjunto de K vectores. Se dice que el conjunto S es un conjunto linealmente dependiente si existen K escalares, ¿sí? No todos iguales a 0, esto es muy importante tener en cuenta que no todos sean iguales a 0, tales que la combinación de los escalares por los vectores me da como resultado el 0 vector, ¿sí? El 0 del espacio. Entonces, aquí en resumen, digamos, si tengo K vectores, ¿ya? De un espacio vectorial, y estoy en la capacidad de encontrar K escalares donde al menos uno de ellos sea distinto de 0, ¿ya? Y luego combino esos escalares con los vectores y como resultado me da el 0 del espacio, pues entonces ese conjunto S o esos K vectores forman un conjunto que es linealmente dependiente. Lo que nos dice la definición 7 además, en caso contrario, se dice que S es un conjunto linealmente independiente. Entonces, entendamos bien en qué caso se diría que S es un conjunto linealmente independiente. Pues S será un conjunto linealmente independiente si, tomados K vectores, ¿sí? La única posibilidad de encontrar o hallar el 0 vector será tomando K escalares todos iguales a 0. Claro, la negación de lo anterior sería que todos los escalares sean iguales a 0. ¿Estamos? Entonces la nota en amarillo dice, de esta definición se tiene que K vectores, si el conjunto de K vectores es linealmente independiente, si y solo si la combinación lineal nula, esto se denomina una combinación lineal nula, porque justamente aquí combinamos vectores por escalares, y lo que nos da como resultado es el 0 del espacio. Entonces, si solo si la combinación nula implica que cada uno de los escalares sea igual a 0. Es decir, que el sistema pues, tenga una solución única, ¿no? Y entonces, teniendo claro ya esta definición, vamos a realizar los ejercicios que se proponen para esta semana. Vamos, bueno, por aquí veamos el ejemplo 17 y con eso creo que más que suficiente. Dice, en el espacio vectorial R2 sean V1 y V2 los dos vectores que se muestran allí. El conjunto S, ¿sí?, es linealmente dependiente. Entonces verifiquemos aquello. Nos están asegurando que S es linealmente dependiente. Entonces, si S es linealmente dependiente, yo estaría en la capacidad de encontrar dos escalares, alfa sub 1 y alfa sub 2, ambos, ¿sí?, no necesariamente tienen que ser iguales a 0, pero estos escalares, al combinarse con mis vectores, ¿sí?, deberían darme como resultado el 0 del espacio. Entonces, fíjense lo que dice aquí. En efecto, sean alfa sub 1 y alfa sub 2 elementos los reales, formemos de la combinación nula. Entonces, siempre se parte de la combinación nula, ¿no? Entonces, se toma el primer escalar, se multiplica por el primer vector, posteriormente el segundo escalar por el segundo vector, y esto es igual al 0 del espacio. ¿Sí? Tenemos aquí una igualdad entre dos vectores. Para que se dé dicha igualdad, pues, se debe, ¿sí?, verificar que cada una de las entradas coincida. Entonces tenemos que alfa sub 1 más 2 veces alfa sub 2 debe ser igual a 0. Por otro lado, 2 alfa sub 1 más 4 veces alfa sub 2 debe ser igual a 0. ¿Ya? Tenemos una matriz de coeficientes que es cuadrada, ¿sí?, y tenemos un sistema homogéneo. Podríamos entonces recurrir al cálculo del determinante para verificar si este sistema homogéneo tiene solución única o tiene infinidad de soluciones. ¿Estamos? Entonces, claro, el determinante nos va a dar un resultado de 0. Eso implica que el sistema tiene infinidad de soluciones, porque no hay otra posibilidad más. Recordemos que los sistemas homogéneos son consistentes. ¿Ya? Entonces, si no puede alcanzar la solución única, deberá alcanzar la infinidad de soluciones. Y es así que dice, este sistema tiene infinidad de soluciones dado por alfa sub 1 igual a menos 2 veces alfa sub 2, con alfa sub 2 en los reales. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha puesto en evidencia aquí? Se ha puesto en evidencia de que sí existen, ¿sí?, dos escalares
alfa sub 1 y alfa sub 2. De hecho, el escalar alfa sub 1 va a depender netamente del segundo escalar, ¿sí? Donde no necesariamente estos dos escalares van a ser iguales a 0. Y lo que me permiten estos escalares es que logre, ¿sí?, obtener una combinación que me lleve al elemento neutro, ¿sí? Entonces, claro, ustedes dirán, pero ¿y cuáles son esos escalares? A partir de esta condición que se tienen para entre alfa sub 1 y alfa sub 2, diremos, mira, tengo libertad de elegir alfa sub 2. Por ejemplo, aquí, tomando alfa sub 2 igual a 1. Si alfa sub 2 es igual a 1, entonces alfa sub 1 ¿a qué será igual? Pues a menos 2, ¿no? Entonces ahora llevemos a cabo la combinación lineal. Tomo alfa sub 1, multiplico por el par 1,2. A eso le sumo alfa sub 2 por el par 2,4. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a alfa sub 1 menos 2, que multiplica el par 1,2, más alfa sub 2, que es 1, que multiplica el par 2,4. ¿Qué va a quedar? Menos 2 por el primer vector, me queda menos 2, menos 4, más 1 por el segundo vector, 2,4. Sumo, que me da como resultado el 0, 0. Entonces, sí, he puesto en evidencia de que existen dos escalares, ¿sí?, donde ambos, en este caso, son distintos de 0, ¿sí? Y lo que me permite es que estos escalares, al combinarse con mis vectores, generar el elemento neutro. Por tanto, el conjunto S es linealmente dependiente. ¿Vamos? ¿Ah? Listo. Teniendo en cuenta eso, vamos a los ejercicios de esta semana. Ya. Bueno, las demostraciones vamos a dejarlas para la clase del día miércoles. Hoy vamos a hacer más ejercicios, ¿sí?, numéricos, ¿ya? Entonces, el ejercicio 1 lo vamos a dejar pendiente, ¿ya? Vamos a madurar un poco más sobre los conceptos de span. Por ahí no sé si hay algo de independencia lineal igual, ¿ya? Así que lo vamos a dejar para el miércoles. Vamos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos dice, en el espacio vectorial de polinomios de grado 1 menor, respecto a la variable t, considere el subconjunto W formado por polinomios de grado 1 menor, ¿sí?, tales que, claro, aquí puede llamar un poco la atención de que hay una igualdad entre pares ordenados, ¿sí? Sin embargo, tener en cuenta que en este caso la variable a y b, ¿sí?, representan los coeficientes de mi polinomio, ¿ya? Entonces, podríamos reescribir este conjunto en principio y decir, si bien W es el conjunto de polinomios de la forma a más b por t, polinomios de grado 1 o menor en la variable t, pues la condición que se exige aquí es que a sea igual a 3 veces b, ¿sí? ¿Podría incluir la otra condición? Claro que sí, que b sea igual a b, pero esto ya está por demás, porque esto siempre se va a verificar. ¿Vemos? Claro, que b sea igual a b se va a verificar en todos los casos. Entonces, aquí al final, esa condición, pues no es que aporte nada, simplemente esto lo podríamos reescribir de esta forma, ¿sí? Los polinomios de grado 1 menor, de la forma a más b por t, donde a es igual a 3 veces b. Vamos. Entonces, teniendo claro esto, vamos con el literal 1. Demuestre que W es un subespacio de los polinomios de grado 1 menor. Entonces, lo primero, probemos que el 0 de este espacio se encuentra en W. ¿Ya? Para ello, ¿sí? Para ello, se tiene. ¿A qué es igual el elemento dentro del espacio de polinomios de grado 1 menor en la variable t? Pues la forma de este elemento es igual a 0 más 0 por t.
¿Estamos de acuerdo con eso? Es justamente el elemento nulo de los polinomios de grado 1 menor, ¿sí? En la variable t. ¿Dónde? Si tomamos el coeficiente de la parte independiente, ¿sí? Y esto, ¿sí? También consideramos 3 veces el coeficiente de la parte lineal, justamente obtenemos que se da la igualdad. Estamos claros con eso, ¿no? Si tomo 0, pues me da el mismo resultado que tomar 3 veces el 0. ¿Sí? Lo anterior muestra que el elemento neutro de los polinomios de grado 1 menor está en W. ¿Sí? Ahora, consideremos dos elementos de W. Consideremos P sub T y Q sub T, elementos de W, y un lambda, elemento de los reales. ¿No? Cogiendo un poco de espacio. Entonces, ahora consideramos una tabla por hipótesis, ¿qué es lo que se tendría? Por hipótesis se tiene, ¿qué cosa? Que P sub T lo voy a considerar como el polinomio A sub 1 más B sub 1 por T. Por tanto, A sub 1 tendrá que ser igual a 3 veces B sub 1, ¿sí? Por otro lado, Q sub T, como es un elemento de W, se trata de un polinomio de grado 1, ¿sí? Para el que se verifica la condición que A sub 2 sea igual a 3 veces B sub 2. ¿Ya? Además, de aquí me pregunto, ¿qué sucede si tomo lambda por P sub T y esto sumo a Q sub T? Entonces lo que va a quedar será lambda por el polinomio A sub 1 más B sub 1 por T, o B sub 1 por T, y más A sub 2 más B sub 2 por T. ¿Ya? Entonces aquí recordar que A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2, T y lambda son números reales. Entonces, realmente esta operación, ¿sí? Toda esta operación está aplicada a números reales. Entonces yo puedo hacer uso de las distintas propiedades, entre ellas la propiedad asociativa y la propiedad distributiva. ¿Ya? Y puedo quedarme con la siguiente expresión. ¿Sí? Entonces la expresión será la siguiente. Aquí vamos a colocar del siguiente modo. Lambda por A sub 1 más A sub 2. Vamos. Más lambda por B sub 1 más B sub 2. Todo esto multiplicado por T. ¿Ah? ¿Qué deberíamos verificar ahora para que este resultado se encuentre en W? Pues lo que se debería verificar es que el término independiente, en este caso lambda por A sub 1 más A sub 2, es igual a 3 veces el coeficiente de la parte lineal, lambda por B sub 1 más B sub 2. ¿Ya? Eso habría que poner en evidencia para asegurar que dichos resultados estén en W. ¿Sí? ¿Dónde? Entonces, a partir de la hipótesis, ¿qué es lo que tengo? Tengo que lambda por A sub 1 más A sub 2 será igual a lambda por A sub 1, ¿a qué es igual? A 3 veces B sub 1. Y A sub 2, ¿a qué es igual? A 3 veces B sub 2. ¿Sí? Esto entonces me da un resultado de 3 veces lambda por B sub 1 más B sub 2. Justamente aquí, en esta última línea, lo que se pone en evidencia es que
el coeficiente de la parte lineal es igual a 3 veces el coeficiente de la parte, perdón, el coeficiente del término independiente es igual a 3 veces el coeficiente de la parte lineal. ¿Sí? Por lo tanto, en este momento puedo asegurar que lambda por P sub T más Q sub T pertenece a W. ¿Sí? Entonces ya he verificado la captura de la suma y el producto, y en tal virtud puedo asegurar que W es un subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial de los polinomios de grado 1 en la variable t. No sé si tengan alguna duda sobre este ejercicio. Si nos damos cuenta, pues es el mismo esquema que utilizamos en los anteriores ejercicios para demostrar que un conjunto alcanza la estructura de subespacio. ¿Sí? ¿Por qué razón recurrimos únicamente a probar que el elemento neutro esté en el conjunto y que también se verifique la captura tanto de la suma como del producto? Porque ya estamos trabajando en un conjunto que es un espacio vectorial. Si estamos trabajando ya sobre un espacio vectorial, lo único que hemos hecho es tomar un subconjunto de polinomios y que satisfacen cierta condición. Es decir, lo que estamos poniendo en evidencia es que este subconjunto también tiene la estructura de espacio vectorial. Vamos. No sé si tengan una pregunta. No, ninguna. Ok. Luego, en el literal B, nos dice, muestre que cada par de elementos de W, ¿sí? Muestre que para cada par de elementos de W, estos forman un conjunto linealmente dependiente. ¿Ya? Entonces, ahora sí necesito su ayuda. Como dice que muestre que para cada par de elementos de W, entonces necesito que alguien me comparta dos elementos, o me diga dos elementos que pertenezcan a W, que me dé dos elementos. Y probemos que estos dos elementos forman un conjunto linealmente dependiente. ¿Ya? Entonces, les escucho. ¿Alguien quiere dar dos elementos de W? Entonces, digamos, consideremos. Es igual a un conjunto formado por dos elementos. ¿Alguien se anima? Me da dos polinomios que se encuentran en W. No habría que elegir dos ejemplos, sino dos elementos genéricos. O sea, porque hay que probar para todos. Sí, o podríamos tomar dos genéricos. Sí, aunque aquí me dice, a ver, muestre que para cada par de elementos. Sí, entonces tomemos dos genéricos, ¿ya? Estos forman un conjunto linealmente dependiente. Okay, tenemos dos genéricos. ¿Qué tomamos? ¿Los mismos anteriores? A sub 1 más P sub 1 por T, P sub 1 por T, y A sub 2 más B sub 2 por T. ¿No? Entonces consideramos ese conjunto, ¿no? Por tanto, suponemos que existen escalares alfa sub 1 y alfa sub 2 tales que aquí hacemos la combinación lineal. Alfa sub 1 por el primer vector, A sub 1 más B sub 1 por T, más alfa sub 2 por A sub 2 más B sub 2 por T. Me da como resultado el 0 del espacio. En este caso, 0 más 0 por T. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar el por demostrar en los tiempos. Por demostrar, ¿qué es lo que debo poner en evidencia aquí? Si quiero mostrar que S es un conjunto linealmente dependiente. Lo que debo poner en evidencia es que alfa sub 1
será igual a ver, alfa sub 1, le ponemos. No, aquí queremos probar que es linealmente dependiente, ¿no? A ver. Por un conjunto linealmente independiente. Ya. Entonces aquí habría que demostrar que existe al menos un escalar distinto de cero, ¿no? Existe un alfa sub i, ¿sí? Distinto de cero. Es lo que habría que demostrar. Poner en evidencia que existe al menos un escalar que es distinto de cero y que al combinarse con esos vectores me da como resultado el vector nulo. ¿Sí? A diferencia de cuando nos pidan probar que el conjunto es linealmente independiente, allí sí debemos poner en evidencia que todos los escalares son iguales a cero. En este caso, no, hacemos lo contrario. Mostrar que al menos uno de esos escalares es distinto de cero. ¿No? Entonces, hemos puesto que S está contenido en W, se tiene que... Ahora, lo que se tendría es lo siguiente. Se tendría que alfa sub 1 es igual a 3 veces B sub 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando vectores que están en W. ¿Ya? Todos los vectores que están en W, pues satisfacen esta condición. Lo mismo debe suceder con alfa sub 2. ¿Sí? Que alfa sub 2 va a ser igual a 3 veces B sub 2. ¿Sí? Además, entonces lo que vamos a hacer a continuación será lo siguiente. Alfa sub 1, ¿sí? Más A sub 1 más B sub 1 por T, B sub 1 por T, más alfa sub 2 multiplica A sub 2 más B sub 2 por T será igual a lo siguiente. Haciendo uso de las propiedades, ¿sí? Asociativa y distributiva, tendré lo siguiente. Aquí, alfa sub 1 por A sub 1, ¿sí? Más alfa sub 2 por A sub 2. ¿Esto? Más alfa sub 1 por B sub 1 y más alfa sub 2 por B sub 2. ¿Sí? Y esto multiplicado por T. Ahora, sabemos que todo esto es igual a 0 más 0 por T. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos asumiendo que se tiene esa igualdad. Entonces, si se tiene esa igualdad, diremos, ¿de dónde? Debe suceder lo siguiente, que alfa sub 1 por A1 más alfa sub 2 por A2 debe ser igual a 0. También alfa sub 1 por B1 más alfa sub 2 por B sub 2 debe ser igual a 0. ¿Verdad? Tengo un sistema homogéneo. Entonces voy a extraer la matriz ampliada. La matriz ampliada, incluso podría irme por el criterio del determinante mejor. Sí, voy a ir por el determinante porque tengo una matriz de coeficientes que es de orden 2 por 2. Mire, la matriz de coeficientes es A igual. ¿Cuáles serían los coeficientes aquí? Pues los coeficientes serán A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2. ¿Ya? Su determinante es, calculamos el determinante de A, no sin antes tener en cuenta lo siguiente, que existe una relación entre A sub 1, B sub 1, A sub 2 y B sub 2. Entonces me quedará A sub 1
A sub 2, B sub 1, B sub 2, pero este determinante va a ser igual al determinante de la matriz con elementos A sub 1 y A sub 2 en la primera fila, y en la segunda fila, no, tendría que cambiar A sub 1 y A sub 2, perdón, aquí. Entonces, equivalente serían 3 veces B sub 1 y 3 veces B sub 2, es lo que me queda en la primera fila, haciendo uso de la hipótesis. Y en la segunda, pues B sub 1, B sub 2. ¿Ya? Esto por propiedades de determinantes va a ser igual a 3 veces el determinante de B sub 1, B sub 2, B sub 1, B sub 2. ¿Y cuánto me da este determinante? Pues este determinante me va a dar como resultado 0. ¿Por qué razón? Porque tengo dos filas iguales. Si tengo dos filas iguales, el determinante es 0. Pues listo. Entonces, a partir de este resultado, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que el sistema tiene infinidad de soluciones. ¿Y por qué puedo concluir aquello? Infinidad de soluciones. Porque estoy trabajando con un sistema homogéneo, recuerdo. Entonces, cuando tienen un sistema homogéneo, hay dos posibilidades de solución. Homogéneo. O que tengan solución única, o que tengan solución infinita, infinidad de soluciones. Pero claro, cuando tienen solución única, esta solución que se alcanza es la solución trivial. ¿Ya? Hay que tener muy en cuenta aquello. Vamos. Algo que yo me he dado cuenta, revisando en los ejercicios de la prueba 2, es que están confundiendo mucho el hecho de que si el determinante de cierta matriz es igual a 0, ¿sí? Dicen no existe solución. Para la gran mayoría, el hecho que el determinante de una matriz sea 0 les lleva a concluir que no existe solución en el sistema. El sistema no tiene solución. Entonces, claro, esto es falso lo que suelen afirmar, lo que afirman aquí es falso. ¿Por qué? Porque recordar que en modo general, cuando se tiene un sistema de ecuaciones, ¿sí? Una primera división en el tipo de solución, ¿sí? O bueno, en los sistemas, ¿sí? En los sistemas consistentes y los sistemas inconsistentes. Inconsistentes. ¿Ya? Entonces, claro, un sistema es inconsistente si no es posible hallar una solución para el mismo. ¿Ya? Dentro de los consistentes tenemos otra división, que estos alcancen una solución única o alcancen una infinidad de soluciones. Y claro, el determinante únicamente nos sirve para identificar cuándo el sistema alcanza una solución única. De manera que si nosotros garantizamos que el determinante de cierta matriz de coeficientes es distinto de 0, ¿sí? Nosotros aseguramos que el sistema tiene solución única. Pero en el caso que el determinante sea igual a 0, tenemos dos posibilidades. La una es que sea inconsistente, y en ese caso sí no existe solución. Y la otra posibilidad que se está dejando, ¿sí? Muy en el aire, sin tenerlo en cuenta, es la posibilidad de que el sistema alcance infinidad de soluciones. ¿Sí? Yo he notado que este es un error muy común, al menos en el ejercicio 2, perdón, en el ejercicio de la prueba 2, en el ejercicio de desarrollo de la prueba 2. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque de aquí hasta finalizar el semestre, los sistemas de ecuaciones es el pan de cada día en el álgebra lineal. Pues, para aquellas personas que no tienen muy claro, por favor, ir desde pasar la teoría y tener en cuenta esto. Entonces, vamos a borrar esto de aquí ya, luego de dar esta explicación. Listo. Entonces, el sistema tiene infinidad de soluciones. Si el sistema tiene infinidad de soluciones, ¿qué diremos? ¿Cuál será la conclusión de todo esto? Pues que sí estamos en la capacidad de encontrar, ¿sí?, valores de alfa 1 y alfa 2, ¿sí?, distintos de 0, ¿sí?, para los cuales esta combinación lineal me lleve al elemento neutro. ¿Sí? Por tanto,
aseguramos que el conjunto S es linealmente dependiente. De hecho, aquí no es necesario ni mostrar cuáles serían unas posibles soluciones, porque aquí se tiene infinidad. ¿Estamos? Entonces aquí vemos, en virtud de lo anterior, el conjunto S es linealmente dependiente. Lo notaré así con LD. Mientras que si el conjunto es linealmente independiente, lo notaremos con L.I. ¿Estamos? ¿Ah? Y listo. Entonces con eso ya tenemos nuestro ejercicio completo. ¿Ya? ¿Dudas que tengan sobre lo que hemos hecho, por favor? Una, ok. Vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 3. Continuamos trabajando en el espacio vectorial de polinomios de grado 1 menor en la variable x. Considerando este espacio, dicen sea v sub 1 y v sub 2, los dos vectores que se muestran allí, y se define el conjunto S, formado por estos dos vectores. Lo que me piden en primera instancia es que muestre que el conjunto S es linealmente independiente. ¿Ya? Entonces, vamos a esta parte. Suponemos que existen alfa sub 1, alfa sub 2, elementos de los reales, tales que llevamos a cabo la combinación nula. Alfa sub 1 por v sub 1 más alfa sub 2 por v sub 2 me da como resultado el cero del espacio de polinomios de grado 1 menor. ¿Qué debo probar aquí? Pues fíjense, como me pide probar que el conjunto es linealmente independiente, aquí debo probar que alfa sub 1 es igual a alfa sub 2 y estos dos son iguales a 0. ¿Ya? Entonces, vemos. Por tanto, tendré alfa sub 1 por sub 1. En este caso, el vector sub 1 evaluado en x será 1 más 4 veces x, más alfa sub 2 por v sub 2 evaluado en x será menos 2 más 8 veces x. ¿Bien? Esto será igual a 0 más 0 por x. Será el elemento neutro, estará actuando de elemento neutro en este espacio. ¿Sí? Entonces, trabajando un poquito sobre la expresión del lado izquierdo, tendremos lo siguiente. Alfa sub 1 menos 2 veces alfa sub 2 será el término independiente. Más 4 veces alfa sub 1 y más 8 veces alfa sub 2. Este será el término, perdón, el coeficiente del término lineal. Vamos. Esto igual a 0 más 0 por x. ¿Ah? ¿De dónde? Para que se dé la igualdad, y para que se dé la igualdad entre estos polinomios, debe suceder lo siguiente. Debe suceder justamente alfa sub 1 menos 2 veces alfa sub 2 de como resultado 0, y que además 4 veces alfa sub 1 más 8 veces alfa sub 2 de como resultado el 0. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos una matriz de coeficientes de orden 2 por 2 y un sistema homogéneo. Podemos llevar a cabo el cálculo del determinante. El determinante de la matriz de coeficientes es, y claro, el determinante de A, en este caso será igual al determinante de la matriz con elementos 1, menos 2, 4 y 8. ¿Ya? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da como resultado aquí?
¿Cuál será su determinante? Pues tenemos 1 por 8, 8. ¿Sí? 4 por menos 2, menos 8. Como cambia de signo, más 8. 8 y 8, 16. Y este me arroja un valor distinto de 0. Entonces, si tengo un sistema homogéneo para el cual la matriz de coeficientes es no singular, pues, ¿qué tipo de solución voy a alcanzar? Ustedes me dirán, ¿qué tipo de solución se alcanza en este caso? La solución Solución única. Solución única, ¿no? Entonces, a partir de lo anterior, aquí está cómo se fue. A partir de lo anterior, se concluye que A sub 1 será igual a sub 2 y será igual a 0. ¿Por qué razón? Porque alcanzo solución única. Y hace rato que les decía, si tengo solución única atado a un sistema homogéneo, pues esa solución única la forma, lo conforma la solución trivial. Eso implica que alfa sub 1 y alfa sub 2 deben ser iguales a 0. ¿Estamos? Y pues esto justamente muestra que el conjunto es linealmente independiente. La conclusión de todo esto será que S es LI. Y listo. Se acabó el literal A. ¿Ah? Ahora, se preguntarán, ¿vamos a hacer uso siempre de determinante? No. ¿Sí? Esto ya queda muy a criterio de ustedes. Si quieren, pues a partir de este sistema pueden obtener la matriz ampliada, escalonar la matriz y utilizar el teorema de Rouch-Frobenius. ¿Ah? En este caso, como tengo un sistema homogéneo, tengo una matriz de coeficientes que es cuadrada, pues para mí resulta mucho más fácil hacer uso del criterio del determinante. Esto a partir del teorema de equivalencia de los singulares. Vamos. Listo. Entonces ya tenemos la parte A. Vamos a la parte B. Dice CAT y un conjunto formado por estas dos combinaciones lineales. ¿Qué es lo que se está formando en este conjunto T? ¿O qué es lo que se está obteniendo en este conjunto T? Pues se toma 8 veces el primer vector, se suma el segundo vector y se obtiene un nuevo vector. ¿Sí? Luego se toma 4 veces el primer vector, se resta el segundo vector y pues se tiene un segundo vector aquí al final, ¿no? Entonces en T tenemos dos vectores. Lo que nos preguntan es, los vectores que se obtienen en T al final forman un conjunto linealmente independiente. Nos piden justificar la respuesta. ¿No? Entonces, para ello, vamos primero obteniendo el conjunto T. Primero, obtenemos T. Obtenemos los vectores de T. ¿No? Entonces, el primer vector, recuerden, es 8 veces v sub 1. 8 veces v sub 1 más v sub 2. Y el segundo vector, 4 veces v sub 1 menos v sub 2. ¿No? Entonces, v sub 1 es 1 más 4 veces x. Tenemos 8 por 1 más 4 veces x. Y más el v sub 2, que en este caso es menos 2 más 8 veces x. Menos 2 más 8 veces x. En el segundo caso nos quedará 4 por 1 más 4 veces x y menos 2 más 8 veces x. ¿Ya? El resultado en el primer caso me quedará 8 por 1, 8, menos 2, 6. Tendremos 8 por 4, 32. 32 y 8, 40, ¿no? Me quedará más 40 veces x. En el segundo caso, tendré 4 por 1, 4, y menos por menos más, 4 más 2, 6.
Bien. Por otro lado, tendremos 4 por 4, 16 veces x, 16 menos 8. ¿Sí? Al final me quedará entonces esto más 8 veces x. ¿Ya? Entonces, por tanto, t estará formado por los vectores 6 más 40 veces x y 6 más 8 veces x. ¿Ya? Entonces, ahora sí, una vez que tenemos claro cuáles son los vectores, podemos verificar si los mismos al final forman un conjunto linealmente independiente o linealmente dependiente, ¿no? Entonces, diremos, consideremos los escalares alfa sub 1, alfa sub 2, elemento de los reales, tales que alfa sub 1 multiplicado por el primer vector, 6 más 40 veces x, y más alfa sub 2 que multiplica al vector 6 más 8 veces de x, da como resultado 0 más 0 veces de x, el elemento neutro del espacio, ¿no? Por demostrar aquí, vamos a probar que el conjunto es linealmente independiente. Vamos a verificar si es independiente, ¿no? Entonces, en este caso, estaríamos interesados en probar que alfa sub 1 sea igual a alfa sub 2 y esto sea igual a 0, ¿no? Teniendo en cuenta la propiedad asociativa y la propiedad distributiva en los números reales, la expresión del lado izquierdo se la puede reescribir del siguiente modo. 6 veces alfa sub 1 más 6 veces alfa sub 2 más 40 veces alfa sub 1 más 8 veces alfa sub 2, todo esto multiplicado por x. Esto es igual a 0 más 0 por x. Para que se dé esta igualdad y entre los polinomios, tenemos de dónde debe satisfacer lo siguiente. Debe satisfacerse que 6 alfa sub 1 más 6 alfa sub 2 debe dar como resultado 0. Por otro lado, 40 veces alfa sub 1 más 8 veces alfa sub 2 debe dar como resultado también el 0. Bien. Entonces, aquí nuevamente, el determinante de la matriz de coeficientes es el determinante de A igual al determinante con, en este caso la matriz con elementos 6, 6 en la primera fila, en la segunda fila 40 y 8. El determinante que aquí me arroja pues es justamente distinto de 0, ¿no? Entonces como el determinante es distinto de 0, vemos por el teorema de equivalencias, esto no lo mencioné en el anterior ejercicio, habría que mencionarlo, ¿sí? Por el teorema de equivalencias se tiene que el sistema, ¿sí?, posee solución única, ¿no? Es decir, alfa sub 1 será igual a alfa sub 2 y este será igual a 0. ¿Ah? Entonces, a partir de esto, ¿qué puedo concluir? Pues, puedo concluir que T es un conjunto linealmente independiente, ¿no? Linealmente independiente. Y listo. Y ahí terminaría, ¿sí?, este ejercicio. ¿Preguntas que tengan sobre esto, muchachos? Si se dan cuenta, la redacción igualmente para probar si un conjunto es LI o LD, pues, igual es la misma, ¿no? En todos los ejercicios, pues, la redacción es la misma. ¿Ya?
Vamos con el siguiente ejercicio. Y aquí vamos a combinar la parte de independencia lineal con la parte del general. En el cuarto ejercicio vamos a trabajar sobre el espacio vectorial R2 y se considere el conjunto S. El conjunto S está formado por tres vectores, ¿ya? Lo primero que me pregunta es si S es linealmente dependiente, ¿ya? Entonces, debemos, suponemos que existen tres escalares, lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3, elementos de los reales, tales que lambda sub 1 multiplicado por el primer vector 2,2 más lambda sub 2 multiplicado por el vector 2,3 más lambda sub 3 multiplicado por el vector 4,3. Esto me arroja como resultado el vector nulo del espacio. En este caso, el par 0, 0. ¿Ya? Por demostrar, bueno, les voy a ponerle otro color porque recordemos que no forma parte de la redacción, en sí, de la demostración, simplemente para tener como guía, ¿no? Por demostrar entonces que existe al menos un lambda sub i que sea distinto de 0. Es lo que habría que mostrar para realmente poner en evidencia que el conjunto es linealmente dependiente, ¿ya? Entonces, si trabajamos con el lado izquierdo, ¿sí? Tendremos lo siguiente. El par 2 lambda 1 más 2 veces lambda sub 2 y más 4 lambda sub 3 sería la primera entrada. La segunda entrada, 2 veces lambda sub 1 más 3 veces lambda sub 2 y más 3 veces lambda sub 3. Esto tendrá que ser igual al par 0, 0. ¿De dónde? Para que se dé dicha igualdad, se debe satisfacer lo siguiente, que 2 veces lambda sub 1 más 2 veces lambda sub 2 y más 4 veces lambda sub 3 de como resultado el 0. Además, 2 veces lambda sub 1 más 3 veces lambda sub 2 y más 3 veces lambda sub 3 debe dar también como resultado el 0. Ahora, aquí nos encontramos con un sistema cuya matriz de coeficientes no es cuadrada. Entonces, claro, aquí sí toca irnos por el caso más y recurrir a la matriz ampliada asociada al sistema y luego hacer uso del teorema de Roucho-Frobenius para identificar qué tipo de solución tiene dicho sistema, ¿no? Entonces, la matriz de coeficiente, la matriz ampliada será, tendremos 2, 2, 4 y 0 en la primera fila, 2, 3, 3 y 0 en la segunda fila. Entonces vamos a llevar a cabo la siguiente operación. Tomamos menos fila 1, sumamos con fila 2 y depositamos esto en fila 2. Y voy a quedar con lo siguiente, 2, 2, 4, 0 y me voy a quedar con 0, 1, 1 y 0. Y bueno, luego tomaré un medio de fila 1, depositamos esto en fila 1. Queda entonces 1, 1, 2 y 0. Y luego 0, 1, 1 y 0. A ver, aquí es menos 1, ¿no? Aquí tengo es menos 1 en la posición 2, 3. Ahí estamos. ¿Ya? Daniel, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, es que me di cuenta de una cosa en el ejercicio anterior, entonces le iba a preguntar. A ver. Ya, en la parte B del ejercicio anterior, se puede, en lugar de plantear ese sistema de ecuaciones, simplemente argumentar que el sistema es linealmente independiente debido a que al un vector de t no es combinación lineal del otro vector por el teorema
por el teorema que había. Sí, hacia allá es donde queremos justamente que todos lleguen, ¿no? A identificar cuándo se tiene combinaciones lineales de uno o de más vectores. Y en función de eso decidir si el conjunto al final seguirá siendo linealmente independiente o linealmente dependiente. Ujú. Sí, por ahí también Ya. puedes ir. Sin embargo, aquí estamos intentando, pues, de momento, sí, hacer las demostraciones, ¿no? Plantear la combinación lineal nula y luego identificar qué tipo de solución está atado al sistema equivalente a esa combinación nula. Vamos. Pero sí, también se puede ir por allí. Ya. Ya, Cristian. Sí, yo tenía una pregunta, o sea, es que me confundí con algo, porque por el teorema de las de equivalencias no era que si tenemos una matriz no singular y es una matriz homogénea, un sistema homogéneo, entonces la solución es la trivial, es la misma que infinidad de soluciones. No, pues, para nada. Es que estás confundiendo porque ya eso ya expliqué hace un momento. Es que no puedo estar cada momento explicando lo mismo y lo mismo porque me va a faltar tiempo. Ahora, lo que dije hace rato, si tienes un sistema homogéneo, primero, todo sistema homogéneo es consistente. ¿Ya? Eso deben tenerlo claro. Todo sistema homogéneo es consistente, es decir, tiene al menos una solución. ¿Ya? Ahora, dependiendo, si tienes una matriz de coeficientes cuadrada y dependiendo cuál es su determinante, tú al final puedes, ¿sí?, identificar si el sistema alcanza solución única o alcanza infinidad de soluciones. Si el determinante es cero, pues alcanzará la infinidad de soluciones. Si el determinante es distinto de cero, alcanza la solución única. Si alcanza la solución única, pues lo que tienes es la solución trivial, porque no hay una solución única que sea distinta de la trivial. Vamos, eso. Tendrías que un poco más revisar Sí, ahí gracias. sí estos resultados, porque esto ya lo vimos en su momento, ¿no? Simplemente le estoy haciendo acuerdo un poco porque yo he notado que hay confusión, ¿sí? Al menos en lo que decía en el ejercicio de la prueba 2. Ahí no están haciendo un buen uso de los resultados ya revisados. ¿Sí? Entonces, listo. Continuando con nuestro ejercicio. Tenemos ya esta forma escalonada de la matriz ampliada y a partir de esto ustedes me dirán qué tipo de solución alcanza dicho sistema lineal de ecuaciones. Claro, aquí haremos uso del Infinitas teorema de soluciones. Rouch-Frobenius, ¿no? Perdón, Infinitas soluciones. exacto. Por Rouch-Frobenius, digamos por Rouch-Frobenius, el sistema tiene infinidad de soluciones, ¿no? Claro, si tiene infinidad de soluciones, pues ya estaremos probando que al menos existe un lambda que será distinto de cero, para el cual al realizar la combinación nula se obtiene dicho resultado, ¿no? Que arroje el vector nulo. Vamos. Entonces, el hecho de que se tenga la infinidad de soluciones me lleva a concluir que el sistema, que el conjunto S, ¿sí?, es linealmente dependiente. Entonces, por lo anterior, el conjunto S es L. Fíjense que aquí, de hecho, no me interesa ni el conjunto solución. Allá el conjunto solución, ¿para qué? Porque ya está, pues, aquí garantizando que hay una infinidad de soluciones. Entonces, no debo poner en evidencia que para un par o perdón, para tres valores de lambda 1, lambda 2, lambda 3 tiene ese resultado. Hay infinidad para los cuales se verifica. Ya está. ¿Sí? Listo, ya tengo entonces la primera parte. La segunda me pide determinar el espacio generado por S. Entonces, aquí en el fondo, lo que me está pidiendo es que calcule el generado de S. Pero claro, realizar el cálculo del generado de S, ¿sí?, requeriría pues que en primera instancia
¿sí? Logra identificar a todos los subespacios vectoriales de R2 que contienen al conjunto S. Y eso pues puede llevarme a un trabajo muy arduo. Entonces, podría pues resultar muy complicado hallar este generado. Sin embargo, por una de las proposiciones que revisamos en su momento, decía que el generado de un conjunto es igual al span. O sea, el subespacio resultante de la intersección de subespacios que contienen a S, ¿sí? Es exactamente igual al subespacio obtenido por todas las combinaciones lineales. Entonces, a partir de esto, tenemos lo siguiente. Por definición de span, en el span estarán todos los pares ordenados XY, elementos de R2, tales que este XY es el resultado de haber tomado un lambda 1 y multiplicado por los vectores el primer vector que se encuentra en S. En este caso, el vector de coordenadas 2, 2, más lambda sub 2, multiplicado por el segundo vector, en este caso 2,3, y más lambda sub 3 por el tercer vector, 4,3, con lambda sub i, el elemento en los reales, ¿no? Para i entre 1 y 3. Vamos. ¿Ah? Entonces, este conjunto es el equivalente al conjunto de todos los pares de XY, elementos de R2, tales que 2 veces lambda sub 1 más 2 veces lambda sub 2 más 4 veces lambda sub 3 sea la primera entrada, la segunda entrada 2 veces lambda sub 1 más 3 veces lambda sub 2 y más 3 veces lambda sub 3 den como resultado el vector x, y. ¿Ya? Equivalentemente, se tiene que para que se dé desigualdad, pues debe suceder que 2 veces lambda sub 1 más 2 veces lambda sub 2 y más 4 veces lambda sub 3 debe ser igual a x. Por otro lado, 2 veces lambda sub 1 más 3 veces lambda sub 2 y más 3 veces lambda sub 3 debe ser igual a y. La matriz ampliada será la siguiente. Voy a hacer un poco más despacio. Y tendremos los elementos 2, 2, 4 y x en la primera fila. En la segunda fila 2, 3, 3 y y. Llevamos a cabo la operación menos fila 1 más fila 2. En fila 2 tenemos 2, 2, 4 y x. En la fila 2 tendremos 0, 1, menos 1, y menos x. Luego lo que haremos, tomar un medio de fila 1 y depositar esto en fila 1. Nos quedará 1, 1, 2, x medios, 0, 1, menos y menos x. ¿Ya? Si nos damos cuenta, hace rato también llevamos a cabo el escalonamiento de una matriz ampliada, cuya matriz de coeficientes o los elementos del primer bloque de esta matriz ampliada es exactamente la misma. De allí que para escalonar empleamos exactamente las mismas operaciones. ¿Sí? Entonces, si se pueden dar cuenta, detrás del concepto de independencia lineal, ¿sí? Cuando se verifique si un conjunto es LI o LD, va a estar atado un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿sí? Cuya matriz de coeficientes va a coincidir con la matriz que se obtenga al realizar el cálculo del span, porque aquí en cambio se deriva un sistema de ecuaciones y no homogéneo, pero coincide la matriz de coeficientes. ¿Ya? En vista de esto, cuando nosotros tengamos que resolver a la vez o verificar a la vez que un conjunto es LI o LD,
y también se nos pida calcular el span, mi recomendación es que se trabaje del siguiente modo. Lo voy a poner acá. Haciendo pues un mix entre las dos matrices ampliadas, tendré lo siguiente. 2, 2, 4, X, 0, 2, 3, 3, Y y 0. Pues fíjense, formar una matriz ampliada de 3 bloques. Entonces, claro, en el primer bloque se encuentra la matriz de coeficientes. En el segundo bloque, vamos a asumir que estamos resolviendo el sistema no homogéneo. Y en el tercer bloque, el vector correspondiente al sistema homogéneo. ¿Por qué? Fíjense que en los dos casos, al menos en este ejercicio, hemos aplicado las mismas operaciones. Entonces, ¿para qué tener que aplicar dos veces las mismas operaciones a una matriz de coeficientes que es exactamente la misma? ¿Okay? No tiene sentido, ¿no? Entonces nos podríamos ahorrar tiempo por ese lado. Entonces a partir del siguiente ejercicio, ¿sí? En el que se deba, como les digo, verificar que el conjunto es LI y además calcular el span de dicho conjunto, pues haremos uso de una matriz de esta forma, ¿no? Una matriz ampliada de esta forma, ¿sí? Que nos ahorrará bastante tiempo, ¿ya? Entonces, yéndonos ya a la matriz escalonada, ¿qué me dicen respecto al tipo de solución que se alcanza? Que alcanza ese sistema. Pues por Rouch-Frobenius, aquí por Rouch-Frobenius, el sistema, ¿qué tipo de solución tiene? Por Rouch-Frobenius. El sistema tiene infinidad de soluciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, si el conjunto tiene infinidad de soluciones, ¿qué sucede con el generado de S? Que al final es igual al span de S. Pues que para cada par de vectores x, y que yo me proponga dar, va a existir una infinidad de escalares, lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3, que al multiplicarse por estos tres vectores me dan como resultado el vector que me proponga. Por tanto, si esto sucede para cualquier vector x, y en R2, al final el span de S será igual a todo R2. Es decir, de momento, esos tres vectores me están generando todo el espacio. ¿Sí? Me están generando todo el espacio de R2. Ahora, lo que sucede con lo anterior es que el conjunto es linealmente dependiente. ¿Eso qué implica? Que hay una gran cantidad de combinaciones de escalares lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3, tales que al combinarse con estos tres vectores me está dando como resultado el elemento neutro. ¿Ya? Si sucede que un conjunto es linealmente dependiente y a la vez ese conjunto genera todo el espacio, en el fondo lo que estaré afirmando es que cualquier vector de R2 se puede generar, ¿sí?, de una forma, digamos, de una infinidad de formas. Por ejemplo, digo, a ver, quiero armar el vector 1,5. ¿Cómo puedo obtener el vector 1,5 a partir de estos tres vectores? Entonces voy a la parte del generado. Voy a la parte del generado y digo, a ver, quiero formar el vector 1,5. En este caso, ¿cuál lo voy a poner acá? Vamos a considerar aquí el vector 1,5. Entonces las veces de x las estará haciendo el 1, las veces de y el 5. Si esto sustituimos en nuestra matriz escalonada, tendremos lo siguiente. Esto voy a poner en otro color para que no nos confundamos. Tendremos 1, 1, 2, x, que en este caso es 1, tiene que dar aquí un medio, 0, 1, menos 1, y, que en este caso tiene el valor de 5, menos x1, 5 menos 1, 4, ¿ya? Aquí puede tomar una variable libre, ¿no? Entonces voy a tomar la variable libre, que va a ser lambda sub 3. Por lo tanto, lambda sub 3 igual a t, ¿ya? La variable libre. Por tanto, tendremos que lambda sub 1 será igual a un medio menos, ¿sí?, lambda sub 2
y menos 2 veces lambda sub 3, pero lambda sub 3 es igual a t. Por otro lado, tengo que lambda sub 2 será igual a 4 más, porque este menos 1 pasa al otro lado, más lambda sub 3. Pero lambda sub 3 es igual a t. Entonces puedo sustituir en la anterior y tendré 1 medio menos 4 menos t y menos 2 veces t. Al final, esto me da 4 por 2, 8, 1 menos 8, menos 7 medios y menos 3t. Listo. Veamos si puedo entonces armar mi vector de coordenadas 1,5. Entonces tengo libertad respecto al valor de t que deseo optar. Digo, voy a tomemos t igual a 1. Si tomo t igual a 1, pues entonces lambda sub 1, ¿a qué será igual? Lambda sub 1 será igual a menos 7 medios menos 3, ¿no? Porque t va a tomar el valor de 1. Entonces tendremos 3 por 2, 6, menos 13 medios, ¿no? Menos 13 medios. Lambda sub 2, ¿a qué será igual? Si te toma el valor de 1, 4 y 1, 5. Y lambda sub 3, pues el valor de 1. Entonces, combinemos. Menos 13 medios que multiplica al primer vector 2,2 más 5 que multiplica el vector 2,3 y más una vez el vector de coordenadas 4,3. Veamos que nos arroja como resultado. Tendremos menos 13 medios por 2, pues al final me va a quedar menos 13, 5 por 2, 10, 1 por 4, 4. Esto en la primera entrada. En la segunda entrada, menos 13 medios por 2, menos 13, 5 por 3, 15, y luego 1 por 3, 3. Operamos en cada una de las entradas. 13 más 10 más 4. Al final tendríamos 14 menos 13, pues 1. En la segunda entrada, 15, 3, 18. 18 menos 13, 5. Fíjense cómo hemos logrado obtener justamente el par 1,5 como una combinación lineal de los tres vectores, ¿sí?, del conjunto S. ¿Ya? ¿Es la única posibilidad de obtener ese vector? No, todo va a depender de qué parámetro se escoja para lambda sub 3, de qué valor tome t, porque en función del valor que tome t, ¿sí?, tendremos valores para lambda sub 1 y lambda sub 2. Y así pues podríamos realizar esto para todos los vectores de R2. De allí que el span justamente sea todo el espacio, ¿no? Vamos. Preguntas que tengan hasta ahí, muchachos. No, profe. Una. Ok. Vamos, ¿qué nos queda? Si nos avanza al menos un ejercicio más. Tiempo para un ejercicio más. Vamos con el ejercicio 5. Vamos a trabajar en el espacio de polinomios de grado 2 o menor en la variable x. En el literal A se considera el conjunto S formado pues, por los, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectores. Y nos preguntan si S es linealmente independiente. ¿Ya? Y luego me piden determinar la cápsula. Entonces, claro, los ejercicios de aquí, de esta semana y la siguiente, pues van a pedirme en primera instancia que verifique si un conjunto es LI o LD y a la vez verifique si su cápsula. Entonces, ahí donde vamos a tener que resolver dos sistemas, atados justamente a los conceptos, vamos a tener que resolver dos sistemas de ecuaciones lineales cuyas matrices de coeficientes coinciden. Entonces, por eso la sugerencia de que se arme una matriz
ampliada con 3 bloques, ¿sí? Y se escalone una sola vez dicha matriz, ¿no? Y ya tendremos la solución para, ¿sí?, tanto la verificación del sistema es linealmente independiente o dependiente, como para el cálculo de la cápsula o el SPAN, ¿no? Entonces, vamos con el literal A. Entonces, primero, digamos, suponemos que existen. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suponemos que existe lambda sub i, elemento de los reales, si esto para i entre 1 y 6, ¿sí? Tales que el sumatorio, aunque aquí tendría que poner v sub i, ¿no? No, entonces quitemos el sumatorio. Quería ahorrarme la escritura, pero no, que no están identificados esto con un subíndice, tal es que v sub 1 multiplicado por el primer vector, 1 menos x cuadrado, más v sub 2, v, que es lambda, ya ven, estoy haciendo barbaridades aquí, lambda sub 1 por 1 menos x al cuadrado, ahora sí, más lambda sub 2 por 1 más x al cuadrado, más lambda sub 3 por 1, más lambda sub 4 por menos x al cuadrado. Aquí podemos notar lo siguiente, fíjense, que si combino estos dos vectores y el vector, de hecho lo voy a quitar porque aquí hay que notar que está una coma separando, que son dos vectores distintos. El 1 y el vector menos x al cuadrado, si los combino, ¿qué voy a obtener como resultado? Justamente el primer vector y el segundo vector. Porque si sumo de forma directa, tendré justamente 1 menos x al cuadrado. En cambio, si tomo el vector 1 y resto el vector menos x al cuadrado, me dará como resultado el segundo vector. Entonces, de entrada diría, mira, como hay un vector que es combinación lineal de los otros dos, el conjunto ya no va a ser linealmente independiente. ¿Por qué razón? Porque para que un conjunto sea linealmente independiente, debe suceder que ninguno de los vectores que se encuentren dentro del conjunto resulte ser combinación lineal de los restantes. ¿Ya? Veamos qué pasó en los ejercicios anteriores. Aquí teníamos que el conjunto S era LD. ¿Por qué razón era LD? Pues porque, de alguna manera, si combinamos dos de los vectores, se puede obtener como resultado el tercer vector. ¿Sí? Vamos con los anteriores. Acá teníamos que el conjunto S era LI. ¿Por qué era LI? Porque por más que busquemos alguna combinación, no era posible, ¿sí?, poner en evidencia que el un vector es combinación lineal del otro. Ya, imaginemos, digo, a ver, quiero, sí, poner en evidencia que el un vector es combinación lineal del otro. Pensaría, diría, ¿qué sucede si a v sub 1 le multiplico por menos 2? Pues me quedaría menos 2 menos 8x. Y mientras que el otro vector es menos 2 más 8x. No se da tal igualdad. El 1 no es combinación lineal del otro. Por tanto, al final, estos dos vectores forman un conjunto linealmente independiente. ¿Vamos? Ese es el concepto que está detrás de la independencia. De si existe dentro del conjunto uno o más vectores que resulten ser combinación lineal de los restantes. ¿No? Mientras que en la cápsula, recordemos que lo que hacíamos era encontrar un subespacio resultante de combinar los vectores que están dentro del conjunto. Lo que sí sabíamos era que si uno de los vectores que se encuentran en el conjunto del cual se va a calcular la cápsula es combinación lineal de los restantes, pues ese vector al final no aportaba nada en el cálculo de la cápsula. Podíamos, ¿sí?, retirarlo sin problema porque no se veía afectado, ¿sí?, el subespacio, ¿no?, que se generaba. Vamos. Esto más lambda sub 5, que multiplica el vector
2 más 2 veces x cuadrado y más lambda sub 6 que multiplica el vector 3 más x al cuadrado. Todo esto debe ser igual a 0 más 0 por x más 0 por x al cuadrado, ¿no? ¿De dónde? Porque justamente este elemento es el 0 del espacio de los polinomios de grado 2 o menor. De donde trabajando un poquito con la propiedad asociativa y la distributiva sobre los números reales, tendremos lo siguiente. Lambda sub 1 más lambda sub 2 más lambda sub 3 más 2 veces lambda sub 5 y más 3 veces lambda sub 6 formará el término independiente. Más, vamos ahora en búsqueda de si existe algún término lineal. En este caso no observamos que exista algún coeficiente de grado 1, ¿sí? Ninguno. Entonces al final aquí nos quedamos sin término lineal, ¿no? Y vamos con el coeficiente del término cuadrático. Quedará menos lambda sub 1 más lambda sub 2 menos lambda sub 4 y más 2 veces lambda sub 5 y finalmente más lambda sub 6, ¿no? A ver, y aquí me están faltando. El de acá, este de aquí está incorrecto. Es lambda sub 6, este más 3 veces lambda sub 6, este final 3 por lambda sub 6, el término que aparece acá. Sí, ahí estamos. Esto tendrá que ser igual, perdón, esto multiplicado por x al cuadrado, tendrá que ser igual a 0 más 0 por x y más 0 por x al cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde? Se tiene el siguiente sistema. Lambda sub 1 más lambda sub 2 más lambda sub 3 más 2 veces lambda sub 5 y más 3 veces lambda sub 6, 26. Aquí me estoy confundiendo con el 3. No sé por qué estoy colocando el 3 en lugar de 6, ¿ya? Debe dar como resultado el 0. Por otro lado, menos lambda sub 1 más lambda sub 2 menos lambda sub 4 más 2 veces lambda sub 5 y más lambda sub 6. 6. Nuevamente que estoy anotando el 3 en lugar de 6. Este es igual a 0. ¿Ya? La matriz ampliada será la siguiente. La matriz ampliada será, tenemos los elementos 1, 1, 1, 0, 2, 3, 0. Recordad que también vamos a realizar el cálculo de la cápsula, ¿no? Entonces, vamos a colocar, aquí que le colocaremos x, no podemos usarlo porque x estamos utilizando como variable final. Voy a utilizar A y B, simplemente aquí, A y B. A. Y en la segunda fila tendremos menos 1, 1, 0, menos 1, 2 y 1, 0 y B. ¿Ya? Realizamos la siguiente operación. Tomamos fila 1, sumamos con fila 2 y esto depositamos en fila 2. Nos va a quedar lo siguiente. 1, 1, 1, 0, 2, 3, 0, A. En la segunda fila nos quedará 0, 2, 1, menos 1, 4, 4, 0, A más B. ¿Ya? Realizar la siguiente operación, tomar un medio de fila 2 y depositar esto en fila 2. Y al final nos quedará 1, 1, 1, 0, 2 y 3, 0 y A. En la segunda fila, 0, 1, un medio, menos un medio, 2, 2, 0, A más B sobre D. A partir de esta matriz escalonada, pues haciendo uso del teorema de Roucher-Frobenius, debemos llegar a concluir que
el sistema tiene infinidad de soluciones. Como el sistema tiene infinidad de soluciones, aquí el sistema tiene infinidad de soluciones, esto por Roucho-Frobenius, ¿no? El teorema tiene infinidad de soluciones. En conclusión, ese es, ¿no? El conjunto, sí, ese es linealmente dependiente. Es LD. Y vamos con la segunda parte, el cálculo de la cápsula. Entonces, en el cálculo de la cápsula, se determina la cápsula DS. Tenemos el span DS, será el conjunto. Si combino polinomios, ¿qué espero obtener? Pues polinomios, ¿no? A más, pero aquí tenía solo parte independiente y parte cuadrática. Entonces tendría que poner la siguiente notación. A más C por X y más B por X al cuadrado. Es así como voy a colocar para que empate con el A y el B que coloqué en mi sistema, perdón, en mi matriz ampliada. ¿Sí? Tal que el A más C por X más B por X al cuadrado es el resultado de tomar un lambda 1 y multiplicar por el vector 1 menos X al cuadrado, más tomar un lambda 2 y multiplicar por el vector 1 más X al cuadrado, más tomar un lambda 3 y multiplicar por el vector 1, más tomar un lambda 4 y multiplicar por el vector menos X al cuadrado, más tomar un lambda 5 y multiplicar por el vector 2 más 2x al cuadrado. Y pues aquí tomar un lambda 6 y multiplicar por el vector 3 más x al cuadrado. ¿Vamos? ¿Ya? Ahí estaríamos combinando todos los vectores, ¿no? Si 3 más x al cuadrado es la última. Perfecto. ¿Ya? Entonces diríamos, este span está formado por los vectores de la forma A más C por X más BX al cuadrado, tales que aquí tendríamos lo siguiente, y esto lo podemos copiar de acá. Tendríamos el polinomio lambda sub 1 más lambda sub 2 más lambda sub 3 más 2 veces lambda sub 5 más 3 veces lambda sub 6 en la parte de término independiente, más menos lambda sub 1, más lambda sub 2, menos lambda sub 4, más 2 veces lambda sub 5 y más lambda sub 6. Esto, el coeficiente del término cuadrático, y esto tendrá que ser igual. Aquí empezó a fallar el OneNote. Ya, y esto tendrá que ser igual al vector A más C por X y más B por X al cuadrado. Entonces, primera cosa a observar, que como combinación lineal de mis 6 vectores, yo no puedo generar la parte lineal. ¿Sí? Lo único que puedo generar es el término independiente y el término cuadrático, pero no la parte lineal. Entonces, para llevar a cabo, fíjense, esta comparativa entre estos dos vectores, pues necesariamente debo recurrir a condicionar el valor de C, ¿sí? El valor de C tendrá que ser igual a 0. En ese caso sí podría comparar estos dos vectores. ¿Estamos? Entonces, como C debe ser igual a 0, diré, ya no puedo generar todos los vectores de la forma A más C por X más B al cuadrado. Los únicos vectores que puedo generar serán los vectores de la forma A más B por X al cuadrado. ¿Lo vemos? Entonces, claro, aquí, en el fondo, ya no puedo generar todos los vectores o todos los polinomios de grado 2, sino todos los polinomios de grado 2 que no tengan parte lineal. ¿Lo vemos? Esto a raíz de que allí sí puedo comparar estos dos polinomios. Entonces, de aquí sale el sistema equivalente, digamos, equivalentemente tendremos lo siguiente, que lambda sub 1
más lambda sub 2, más lambda sub 3, más 2 veces lambda sub 5 y más 3 veces lambda sub 6 debe ser igual a, y por otro lado, que menos lambda sub 1 más lambda sub 2 menos lambda sub 4 más 2 veces lambda sub 5 y más lambda sub 6 debe ser igual a B. Y justamente esta información de este sistema fue colocada en la matriz ampliada anterior. Entonces, esta matriz, aquí miren, donde he colocado este bloque no, hemos colocado el A y el B. Y pues, teniendo en cuenta que luego de escalonar esta matriz, el tipo de solución que se alcanza es infinita, ¿qué diremos? Pues que en el span de S, ¿sí? En el span de S, fíjense cómo voy a escribir. El span de S será igual, ¿sí?, al conjunto de todos los polinomios de la forma A más B por X al cuadrado, ¿sí?, con A y B elemento de los reales. Y obviamente esto es distinto al conjunto de polinomios de grado 2 o menor respecto a la variable X. ¿Por qué es distinto? Porque puedo generar únicamente los polinomios de grado 2 o menor que no tengan parte lineal. ¿No? Sí, hay que tener muy en cuenta aquello. Y es ahí donde ya terminaríamos el ejercicio, porque ya hemos calculado la cápsula. Entonces no ha sido necesario otra vez plantear aquí la matriz, sí, colocar aquí la matriz ampliada, escalonar. ¿Por qué? Porque eso ya se hizo anteriormente. ¿Y para qué volver a hacer otra vez ese escalonamiento? Ya vamos. Preguntas que tengan hasta ahí, muchachos. ¿Alguna? Ok. Espero que esto haya quedado claro. Bueno, igualmente mañana continuaremos revisando la teoría, ¿sí? Y el miércoles realizaremos los ejercicios pendientes, ¿no? Listo, chicos. Entonces estén pendientes, por favor, para que realicen la respectiva revisión con sus profesores, ¿sí? Y pues cualquier error que haya surgido, ¿sí?, en la prueba 2 o aún en el examen y que no se haya corregido, pues por favor enviarme el correo, ¿no?, para revisar y en función de eso notificar a la cátedra. Daniel, ¿alguna pregunta, por favor? Adelante. Sí, sobre la materia.